Bienvenidos a la comunidad cristiana de Catedral de la Alabanza. Una iglesia que cree en que el mensaje del Evangelio impacta integralmente al hombre y la mujer en sus tres dimensiones: espíritu, alma y cuerpo. Nuestra visión es impactar a la sociedad en todos sus campos y esferas con el mensaje transformador del reino de Dios. Un mensaje de buenas nuevas, actual y basado en los principios de Dios que permanecen vigentes para este tiempo. Nuestra forma de lograrlo es a través de los grupos de crecimiento y hogares de paz, instancias donde las personas se reúnen para ser atendidos, edificados y aconsejados en los valores que se desprenden de la palabra de Dios. La familia ocupa un lugar importante en nuestra comunidad. Somos una iglesia compuesta por familias, por lo que constantemente estamos capacitando a esposos y padres, hijos y jóvenes, niños y ancianos. A través de nuestra fundación Redes de Esperanza, desarrollamos una importante acción social, principalmente entre la infancia y una labor enfocada en la prevención del abuso sexual infantil. Junto con ello, el programa Puertas de Esperanza desarrolla una sólida labor en hospitales de la región metropolitana, asistiendo a los padres de niños que sufren enfermedades terminales. Las artes tienen un espacio importante en Catedral, a través de los distintos grupos musicales, el teatro, la danza y variados proyectos audiovisuales, sonido y multimedia. También nuestros niños son atendidos por un equipo de trabajo especializado en la capilla infantil, donde con técnicas y métodos apropiados, los pequeños son instruidos en principios y valores que entregan fundamento para sus próximos años. Nuestros ancianos tienen una acción especial en el programa Manantial de Esperanza, donde encuentran un espacio de reconocimiento y apoyo. Nuestros grupos juveniles desarrollan planes de intervención social y reuniones de inspiración, con el propósito de equipar desde adolescentes a jóvenes mayores para los desafíos actuales. Para los pastores José y Flor Ferrada y su equipo pastoral, es una alegría decirles: bienvenidos a la familia Catedral de la Alabanza. Muy bienvenidos, es un gusto poder saludarles, hermanos de la Catedral. Qué lindo un nuevo domingo donde podemos reunirnos a pesar de la distancia, aun cuando no estamos juntos físicamente, pero el Espíritu Santo está con nosotros. Qué lindo es saber que donde estemos, su Espíritu está con nosotros y vamos a poder disfrutar de todo lo que el Señor tiene preparado para nosotros en este culto. Hoy es 14 de febrero y quiero invitarle a que empiece a abrir su corazón, su mente, su espíritu, para que podamos alabar, exaltar el nombre de nuestro Señor, honrarlo con cánticos, con alabanzas, porque Él es bueno y merece toda nuestra alabanza y nuestra adoración hacia Él. Así que le invito a que tome a su familia, tomemos este tiempo y adoremos a nuestro Señor. Amén. En ti todo es posible, todo lo puedo, por la fuerza que me das. Nada es imposible, en ti los ojos se abren, cadenas se rompen. Ahora vivo por fe, nada es imposible. No voy a vivir por lo
imposible. No voy a vivir por lo lejos, no voy a vivir por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que todo es posible en ti. En ti todo es posible. Todo lo puedo con la fuerza que me da. Nada es imposible. En ti los ojos se abren, cadenas se rompen. Ahora vivo por fe. Nada es imposible. Creo en ti, creo en ti, Jesús. Creo en ti, Jesús. Creo en ti, Jesús. Creo en ti, Jesús. En ti todo es posible. Todo lo puedo por la fuerza que me da. Nada es imposible. En ti los ojos se abren, cadenas se rompen. Ahora vivo con fe. Nada es imposible. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, Jesús. Mi despertar y mi atardecer, todo se lo debo a Él. Si en mi vivir no estuviera Él, no sé qué sería de mí, porque todo se lo debo
quien me da la fuerza y ha creído siempre en mí. Aunque el mundo se acabara, con todo yo diré: yo creo en tu palabra, yo creo que tú me levantarás, yo creo en tus promesas, yo creo que tú me levantarás, yo creo en tu venida, yo creo que tú me levantarás, Así es, yo creo, Señor, en tu palabra. Yo creo, Señor, en que tú haces cosas imposibles para cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, gracias porque tenemos la oportunidad de adorarte, de exaltar tu nombre, Señor. Y también queremos agradecer porque hemos visto milagros de sanidad en medio de nuestra congregación. Hemos visto cómo el Señor ha sorprendido de diagnósticos difíciles, pero Él ha hecho cosas imposibles y ha traído sanidad y libertad a muchos de nuestros hermanos. Gracias, Señor, por eso. Gracias por
por los milagros, por tu bondad sobre cada una de las familias, Señor, que ha pasado dificultad. Pero aún así tenemos y contamos con hermanos que no están pasando un tiempo fácil, que hay enfermedades difíciles por las cuales están viviendo, y les voy a invitar a que juntos nos reunamos, tomemos un tiempo para rogar al Padre por aquellos que están pasando por dificultades, por quienes están postrados en una cama, han recibido un diagnóstico difícil, están viviendo tiempos de desesperación quizás por lo difícil que se viene, pero tenemos un Dios poderoso, un Dios que es sanador, un Dios que es bueno y que está preocupado de cada uno de nosotros. Le invito a que juntos roguemos al Padre y demos gracias por lo que Él ha hecho. Padre Celestial, te damos tantas gracias porque vemos tu amor, Señor, en cada cosa que hacemos, que vemos, Señor, día a día. Te damos gracias porque, Señor, hemos visto tu amor y tu poder, Señor, manifestado en la vida de mis hermanos, Jesús. Has traído sanidad y libertad a quienes lo necesitan, Señor. Has sorprendido con milagros hermosos de recuperación, de restitución, Señor, sobre muchas familias y sobre muchas vidas, Señor. Gracias, Padre, por tu sanidad sobre cada uno de ellos. Gracias, Señor, por tu amor manifestado, Señor, en cada uno de ellos. Pero en esta hora, Señor, rogamos a ti, Espíritu Santo, te pedimos por aquellos que están pasando por enfermedades difíciles. Señor, visítales, Espíritu Santo, acompáñales en esta hora, en su cama, en el lugar donde están, Señor. Levanta el ánimo, levanta la fe, Señor, la confianza de que tú harás, Señor, conforme a tu voluntad. Llamamos a la sanidad, Señor, sobre su cuerpo físico. Levanta, Señor, las defensas. Levanta, Señor, todo aquello, Señor, que se necesita para que venga tu sanidad. Trae paz, trae confianza, Señor, cuando hay diagnósticos difíciles, imposibles, Señor, para nosotros, pero para ti, Señor, no hay nada imposible. Declaramos sanidad, declaramos libertad, Señor. Declaramos, Señor, que vendrán tiempos nuevos para quienes están pasando, Señor, por dificultades, por preocupaciones. Gracias, Señor, porque te tenemos a ti, nuestro Dios y Padre amoroso, preocupado de nosotros. Gracias por la cruz, porque en ella tenemos y encontramos sanidad para nuestra vida, para nuestra casa, para nuestra familia. Confiamos en ti, Señor. Te damos tantas gracias, Señor. Te reconocemos como nuestro Señor, como nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén, gracias le damos al Señor porque ya declaramos la sanidad sobre quienes a lo mejor ahora están pasando dificultad, pero lo creemos en fe. Hay un Dios poderoso que va a sorprender tu vida y vas a ver cómo vas a levantarte de esa cama, cómo su espíritu va a regenerar aquello que quizás se ha perdido. El Señor es bueno y ya vemos aquí una iglesia, unos hermanos que estaremos rogando al Padre, orando por cada uno de ustedes. Bendecimos sus vidas en el nombre de Jesús. Amén. Estamos de vacaciones, estamos en febrero y queremos darle un consejo, recordarle un consejo más bien. Y es que si usted sale de vacaciones, recuerde avisarle a su servidor, a su grupo de crecimiento para que podamos estar orando por usted, por su familia, cubriendo su tiempo de descanso y pueda descansar tranquilamente. Aquí estaremos nosotros orando por usted, por su familia, por su regreso y que el Señor renueve sus fuerzas en este tiempo que se va a tomar de vacaciones. Así es. Y quiero invitarle a leer un texto importante, lo que nos enseña el Señor en su palabra, ahí en Primera de Crónicas 16:29, un lindo versículo que nos enseña tres cosas muy importantes a desarrollar en nuestra vida. Y quiero leerlo junto a usted. Primera de Crónicas 16:29 dice así: Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de él. Postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Qué lindo texto, qué linda palabra del Señor. Y comienza diciendo: dad a Jehová la honra. Nuestro Señor merece toda la honra, toda la gloria, todo el honor. Dice: debida a su nombre, el nombre del Señor, aquel que es todopoderoso, aquel que es Adonai, el Señor, aquel que es el Shaddai, todopoderoso. Como hijos de Dios debemos honrar día a día
a nuestro Padre. Debemos honrarle. Esa debería ser la causa de honrarle día a día por lo que somos, por lo que tenemos y por lo que Él ha hecho por nosotros. Le invito a que día a día usted declare y honre al Señor con todo lo que es. Continúa el versículo diciendo: traed ofrenda y venid delante de Él. Esta es una manera práctica de honrar, trayendo ofrendas, ir delante del Señor con ofrenda. Lo primero, nuestra vida y todo lo que tenemos y que el Señor ha sido el que nos ha dado. En Proverbios 3:9 dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todo tu fruto. Es cierto, el Señor no necesita nada, pero Él nos ha dado tanto. Él ha sido tan bueno. Vivimos todo un año muy difícil y sé que hemos visto su poder, hemos visto su provisión. Él no nos ha dejado. Y así como terminó este año y ha comenzado uno nuevo, el Señor seguirá sorprendiéndonos, seguirá proveyendo, seguirá estando con nosotros. Y dice su versículo: trae ofrenda. ¿Qué tienes hoy para presentarle al Señor? ¿Cuál es nuestra ofrenda delante del Señor en este día? Le invito a que junto a su familia piense lo que tiene en su corazón y lo comience a desarrollar. ¿Cómo? Ahí usted sabe, mandando, puede venir a dejar el sobre aquí a nuestra iglesia, puede mandar su transferencia electrónica, pero entreguémosle al Señor aquello que Él nos ha dado, con lo cual Él nos ha bendecido. Y el versículo termina diciendo: postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Vivamos en santidad. Postrémonos delante de nuestro Padre Celestial con todo lo que somos. No nos restringamos de nada. Entreguemos al Señor lo que en amor Él nos ha dado, lo que en amor ha sido para sostenernos durante este tiempo difícil, pero Él, su amor ha sido tan grande que nos ha bendecido. Y en esta hora nosotros, en honra, en agradecimiento, presentamos al Señor, elevamos primeramente nuestra vida, nuestro corazón y nuestros bienes y todo lo que tenemos. Le invito a que a través de una oración le digamos esto al Señor, nos presentemos, tome ahí de la mano a su familia, si a lo mejor está solito ahí, tómese un tiempo para orar al Señor, agradecerle y decir: Señor, todo lo que tengo lo presento delante de ti. Padre Celestial, gracias una vez más, gracias te damos porque eres un Dios bueno. Gracias porque, Señor, tú nos sorprendes y nos das mucho más de lo que merecemos. En esta hora, Señor, queremos honrarte con todo lo que somos, con todo lo que tenemos. Señor, no somos perfectos, pero aún así a ti te ha placido y te ha parecido bendecirnos, bendecir nuestro hogar, bendecir nuestra despensa, bendecirnos con el trabajo que tenemos, Señor. En esta hora, Señor, en agradecimiento, levantamos a ti nuestro corazón y nuestra vida, nuestra familia y todo lo que tenemos, Señor, que viene de tu mano, y lo presentamos delante de ti en gratitud, Señor, en agradecimiento, sabiendo que todo proviene de ti, Señor. Nos sentimos gozosos y felices de ver, Señor, cuánto nos amas. Gracias, Señor. Gracias porque tenemos esta oportunidad, Señor, de poder entregar de lo que tú nos has dado. Bendecimos, honramos tu nombre. Te agradecemos, Señor, y te exaltamos, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor. Amén. Amén. Qué lindo poder tener la oportunidad de ofrendar, de dar al Señor, de honrar al Señor con nuestra vida, con lo que somos. El Señor es demasiado, demasiado bueno. Y disfrutemos de ese amor y de esa bondad que el Señor tiene para nosotros día a día. Queremos invitarle ahora que abra su corazón, porque el Señor tiene algo preparado, algo hermoso, una palabra bella que ha sido preparado del corazón del Señor para nosotros, para nuestra vida, para nuestra familia, para afectar e impactar nuestra generación. Así que recibamos a nuestro pastor Juan Manuel ahí con mucho cariño para escuchar lo que el Señor tiene para nosotros a través de él. El Señor les bendiga. Bienvenidos, hermanos, amigos. Como siempre, un privilegio y una alegría poder estar junto a ustedes para traer la palabra del Señor a cada uno de ustedes. Es la voz del Espíritu Santo, es el corazón del Señor acercándose a cada uno de nosotros por medio de su bendita palabra. Y en este día domingo de verano no es la excepción.
entender lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Como siempre te digo, abre el corazón a la palabra, abre tu mente a la voz del Señor, permite que Él destruya nuestras estructuras, toda esa estructura humana que muchas veces construimos, y permite que te hable de manera absolutamente amplia y profunda a cada espíritu, a cada corazón. Cada familia que nos ve desde casa reciba un abrazo afectuoso y atentos a lo que el Señor nos va a decir hoy. Porque tengo una certeza, algo de lo que yo diga por medio del Espíritu Santo, alguna frase, algún versículo, algún punto, hará sentido a tu vida y te hablará el Señor por medio de esa palabra. Por eso, está atento a capturar lo que el Señor tiene para ti en este día. Y quiero compartir esta conversación en base a la palabra del Señor por la necesidad del corazón que la iglesia y que cada uno de nosotros tenemos. Y que la hemos titulado de esta manera: Siembra con esperanza. Siembra con esperanza. Porque el período de siembra, cuando nosotros nos decidimos a caminar en Cristo, comenzamos un período de siembra. Comenzamos un período en el cual viene un tiempo de esfuerzo, de trabajo, de siembras, de muchas palabras que el Señor nos va dando. Siembras que, tal como la misma agricultura lo enseña, no vemos inmediatamente la cosecha y el fruto. Hoy día, amados, estamos en un tiempo donde debemos sembrar fuerte para nuestras próximas generaciones. Es un tiempo donde debemos sembrar con seriedad, con dedicación, donde debemos sembrar con visión en los próximos años que nuestro Señor tiene para cada uno de nosotros, como iglesia, como familias, como generación de este tiempo. Y es así como discernimos una palabra del Señor. Y fíjate lo que dice el predicador ahí en Eclesiastés, ahí en el capítulo 3, hay un montón de etapas de la vida que el Señor habla y con mucha sabiduría nos enseña que todo tiene su tiempo. Y fíjate que hay una parte de esta simpleza, pero a la profundidad, pero a la vez tan profunda palabra, que dice ahí en el capítulo 3, por ahí por el versículo 2, tiempo de sembrar y tiempo de cosechar. Son dos tiempos distintos que la misma palabra del Señor nos enseña. Así como dice, hay tiempo para nacer y tiempo para morir, tiempo para reír y tiempo para llorar, tiempo para juntar piedras, tiempo para esparcir piedras. Pero en esta ocasión, el predicador se centra en esta actividad que el Señor creó en la tierra para el hombre, para que obtenga fruto, para que pueda comer. Y es algo tan simple, pero tan profundo a la vez. Hay un tiempo para sembrar y hay un tiempo para cosechar. No se puede cosechar sin haber pasado primero por el tiempo de sembrar. Y cuando hablamos de siembra, estamos hablando de un momento muchas veces difícil, de esfuerzo, de trabajo. Es así, por ejemplo, como se escribe el Salmo 126. En sus últimos versículos relata el anhelo de aquel grupo de Judá que fue exiliado a Babilonia, y cumpliéndose los 70 años como profetizó la palabra del Señor, ahí en Esdras está escrito cómo, en Esdras capítulo 1, en los primeros versículos está escrito cómo el rey Ciro hace que el pueblo vuelva a Jerusalén. Y en ese contexto se escribe este Salmo 126. Comienza diciendo algo así como dice: cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Y comienza a enumerar, comienzan ellos ya a imaginarse su regreso, a vivir su regreso a Jerusalén. Pero el escritor del Salmo 126 habla un poco de este tiempo que proféticamente el predicador en Eclesiastés nos habla. Y dice lo siguiente: los que sembraron con lágrimas. Pon atención ahí, porque la siembra siempre va a involucrar lágrimas, trabajo, sufrimiento.
pero la recompensa de la cosecha es la que viene con regocijo. Entonces, la figura agrícola que nos muestra la palabra del Señor es que el sembrador siempre va a vivir un tiempo difícil, pero ese tiempo difícil va a ser recompensado en el momento de recibir la cosecha. ¿Y cuál es la figura que habla aquí el escritor de este salmo? Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Ponga atención, porque en la mano del agricultor de esta figura, en el saco del agricultor, va una semilla que no es cualquiera, sino que dice la preciosa semilla. Una semilla de alto valor, una semilla valiosísima, preciosa. Y la lleva en su mano o la lleva en su saco para esparcirla en el campo. Pero ese día, esa mañana, esa tarde, cuando el sol le está pegando en el lomo al agricultor, esa mañana cuando el agricultor se levanta con la esperanza de sembrar, no lo deja exento de las lágrimas. Sin embargo, la esperanza que siembran aquí los escritores de este Salmo 126, es decir, más volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Ahí está la palabra del Señor equilibrando el sufrimiento, el esfuerzo con la coronación del momento de las gavillas. Y es que de esta idea que el Señor habla, de este corazón de la palabra del Señor, de poder dar una palabra que conforte el corazón, los pensamientos de la iglesia, es que nace este rema del corazón del Señor para nosotros. Amada iglesia, amada Cate, amada familia, siembra con esperanza. Siembra con esperanza, porque aunque hoy siembres con lágrimas, volverás con regocijo trayendo las gavillas. Y en base a este principio bíblico, en base a esta verdad eterna, quiero que desglosemos varios puntos que nos van a hacer muy bien para poder entender este proceso de la siembra y de la cosecha. Y el primer punto que quisiera plantar en esta mañana es que nadie, y esto es algo que nosotros debemos entenderlo, es que nadie, amados, nadie puede sembrar sin esfuerzo. Nadie puede sembrar sin esfuerzo. Y ahí tú ves una persona trabajando la tierra, y cuando tú vas al campo, ahora que estás quizás de vacaciones, estás en un sector agrícola, observa las siembras, observa a los obreros, observa a los bueyes, a los tractores, cómo van zanjando la tierra, cómo van rompiendo la tierra, cómo van trabajando cosecha tras cosecha. Luego, cuando se saca la cosecha, viene un tiempo de trabajo sobre esa tierra para dejarla nuevamente apta para la siembra. Todo eso es un ciclo de temporadas que el Señor creó. Pero aquí está el primer pilar, el primer principio de esta gran revelación de la palabra del Señor para nosotros. Nadie puede sembrar sin esfuerzo. Y me interesa mucho hablar este punto porque me he dado cuenta, y de alguna manera tú también puedes verlo a tu alrededor, que la iglesia hoy está insertada en una generación, en una sociedad que quiere todos los éxitos del mundo con el mínimo esfuerzo. Es una generación que con el mínimo esfuerzo, con la ley del mínimo esfuerzo, quiere lograr lo máximo, quiere lograr con atajos, quiere lograr por un bypass, quiere saltarse los procesos de siembra, de riego, de trabajo, e inmediatamente llegar a los resultados que obtiene. Es la madre de la avaricia, es el caldo de cultivo. Hoy día existe una generación, un pensamiento humanista que empuja a la sociedad a querer cosechar con el mínimo esfuerzo. Pero me doy cuenta que no es algo nuevo que podamos vivir nosotros como iglesia en el año 2021. El escritor de Eclesiastés, el predicador, el sabio de Eclesiastés, escribe también sobre esta verdad. Y en el capítulo 11, en el versículo 4, hay un versículo que a mí siempre me ha llamado la atención y que te lo quiero compartir porque tiene que ver con esto. No se puede sembrar
sin esfuerzo. Mira lo que dice. El predicador observó a las personas. Observó a aquellos que se preocupaban de todo lo demás menos de sembrar. Y mira lo que dice. El que al viento observa, no sembrará. Es decir, que hay gente que hoy se dedica a ver el viento y las nubes, a ver todo lo que pasa. Y mientras todo eso avanza, pasa una temporada y no han sembrado. Por consecuencia, tampoco segarán en la temporada de cosechas. Y esa gente es aquella que el predicador observa y dice, el que el viento observa no sembrará. Y el que mira las nubes no segará. Siempre me llamó la atención y siempre enfoqué mi mente en este versículo en aquellos que dejaban pasar la oportunidad de sembrar, esquivando el esfuerzo y viendo el aire pasar, viendo las nubes pasar. Es decir, el perezoso, aquel que no tiene ni siquiera el mínimo esfuerzo para sembrar una semilla. Pero cuando amplié este versículo a otras versiones, la palabra del Señor se amplió ante mis ojos. Y quiero compartir también esto. Y fíjate, no solamente es aquel perezoso que deja pasar la oportunidad de sembrar, sino también es aquel que deja pasar la oportunidad por la adversidad. El agricultor que espera el clima perfecto nunca siembra. ¿Y sabes lo que pasa en este punto? Que no se puede sembrar sin esfuerzo. Es que esto representa muchas veces todas nuestras excusas para no poder sembrar. Es que voy a esperar que el día amanezca con un sol radiante para que la semilla quede bien puesta. Es que voy a esperar que haya nubes para no quemarme tanto con el sol. Es que voy a esperar una lluvia. Es que voy a esperar que llueva de nuevo. Es que voy a esperar que haya un mejor clima. ¿Sabes lo que pasa? Es que en la vida agrícola hay tiempos para sembrar. Haya sol, haya nubes, haya lluvia o no la haya, hay un tiempo en el año que cada semilla tiene para ser sembrada. Pero aquí también el predicador observa y amplía esta versión, traducción viviente, amplía el concepto de aquellos que dejan pasar la oportunidad de sembrar. Y es aquel que pone la excusa. Es que el clima no es perfecto para hacerlo. Si contempla cada nube, nunca cosechará. Aquí nos habla de este mal que hay en nuestra sociedad, de querer llegar al día de la cosecha sin haber sembrado nada, de querer llegar a ser el gerente de una compañía sin haberse preocupado de la preparación, de querer llegar a tener un imperio económico sin haber trabajado de manera honesta, de haber sembrado en su vida laboral. Son ejemplos. Es así como hay tanta gente que toma el camino fácil para obtener ganancia. Porque es gente que en el momento de la siembra ha visto pasar las nubes, se ha deleitado viendo el viento pasar de allá para acá y ha dejado la oportunidad de sembrar. Amados, cada siembra que realicemos requiere esfuerzo y es imposible sembrar sin esfuerzo. Quiero compartir el segundo punto de esta enseñanza relacionada en sembrar con esperanza, y que tiene que ver con esto, enlazado con lo primero que te dije. Quien siembra debe pagar un precio. Y esto muchas veces es lo que nos hace evitar la siembra. Quien siembra debe pagar un precio. ¿Por qué hay tanta gente que no siembra? No solamente porque no se quiere forzar, sino porque tampoco está dispuesta o dispuesto a pagar un precio por esa siembra. Quien siembra debe trabajar la tierra. Quien siembra debe preocuparse luego de limpiarla, de trabajarla, de regarla, de poder estar manteniendo esa siembra para que crezca de manera sana. Tiene que evitar que lleguen las plagas. Tiene que evitar que si hay una helada le llegue el frío. Tiene que evitar muchísimas adversidades que tiene una siembra para poder llegar al momento de la cosecha. Entonces aquel que siembra debe saber que para sembrar se debe pagar un precio. Y es ese precio el que muchas veces nosotros no estamos dispuestos a pagar. El Señor enseña con su propia vida, hablando de lo que Él va a vivir
en los próximos meses, años, de decir estas palabras ahí en el Evangelio de Juan, y él se ve a sí mismo como una semilla, diciendo esto: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la ganará. Pareciera un juego de palabras, pero el Señor le está enseñando a sus discípulos lo siguiente: para que yo pueda cosechar en la gloria que el Padre me va a dar, para que yo, de manera más simple, pueda resucitar glorificado, para que el Padre me dé la victoria final y yo pueda vencer la muerte, este grano de trigo, esta propia vida que ustedes ven, debe ser echada a la tierra y debe morir. Debe ser sepultado. Es decir, la inversión que tiene que ver con la siembra, en el mismo caso de Cristo el Señor, fue su propia vida sembrada para nacer en resurrección y en glorificación del Padre. Si Cristo el Señor no hubiese pasado por este periodo de muerte y por este periodo de quedar solo y de ser sepultado, de ser podrido debajo de la tierra y luego renacer para vida nueva y para muchísimo fruto, jamás usted y yo hubiésemos alcanzado la gracia en nuestro Padre Celestial. Porque en Jesucristo el Señor y en su muerte, en su cruz, es que se pagó el precio más alto, es que se dio la semilla más valiosa, fue puesta en una cruz. El Padre tomó la semilla más valiosa que tenía, que es su propio Hijo, y lo sembró, murió esa semilla, para que usted y yo fuéramos el fruto de su aflicción. Qué bendita verdad nos enseña la palabra del Señor. Quien siembra, siempre va a pagar un precio. Y en el caso de nosotros, en el reino del Señor, el precio no es nada más ni nada menos que nuestra propia vida, que nuestra propia decisión, nuestra propia mente, nuestro propio corazón, entregado a Cristo el Señor. Quien siembra debe pagar un precio. Pero también hay una parte buena, porque te hablé del esfuerzo, te hablé de pagar el precio, pero también debes saber que aquel que siembra tiene la autorización divina para cosechar. Hermano, no quieras ir al día de la cosecha, no pienses ir al día de la cosecha si antes no sembraste. No puedes esperar cosechar algo que no has sembrado, porque es un principio de la palabra del Señor. Pero la palabra del Señor es tan profunda, pero a la vez tan simple para que la comprendamos. Quien siembra es autorizado por Dios para cosechar. Y es que cuando el Señor habla a la tierra, cuando el Señor habla a los procesos y viene el momento de la cosecha, Él tiene en su lista anotados a todos los sembradores, a todos aquellos que han sembrado, y comienzan a hablar de ti. Comienza a decir: a ver, el hermano Juan tiene derecho a cosecha porque ha sembrado. La hermana María, el hermano Rubén, el hermano Roberto, la hermana Margarita y todos los que están en su lista. Él comienza a ver a los sembradores y dice, de alguna manera, permíteme graficarlo, emite un decreto a la tierra, emite un decreto a las condiciones, emite un decreto al ambiente y le dice: esta persona está autorizada por mí como creador para que reciba su cosecha, porque es alguien que sembró. No podemos colarnos en la cosecha si no estás inscrito en el libro de sembradores de Dios. Mira lo que dice la palabra del Señor. El apóstol Pablo enseña ahí a la iglesia y le dice: no se engañen, no se engañen. De Dios nadie se burla. Hermanos, si tú quieres recibir una cosecha de parte del cielo, si tú quieres cosechar, si tú quieres recibir esos frutos de la bendición del Padre sobre tu vida y sobre tu familia, no puedes engañarte a ti y menos puedes engañar a Dios. De Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra.
Y aquí yo abro la conversación, porque hasta el momento te he hablado solamente de una buena siembra, pero ahora abro la conversación también para entender que no solamente vas a cosechar las buenas decisiones, no solamente vas a cosechar la buena palabra que hayas sembrado, también lo que recibimos muchísimas veces es la respuesta a nuestras malas siembras, a nuestras malas decisiones, a nuestras semillas erróneas plantadas en tierras erróneas. Porque fíjate lo siguiente, y aquí abro esta palabra para en algún futuro poder hablar sobre esto, pero fíjate que la semilla, siendo buena, puede ser plantada en una tierra equivocada. Y si no, pregúntale a Abraham, en quien poseía la semilla genética del Cristo, la semilla genética de la línea genealógica de Cristo el Señor, una simiente bendita profetizada hace mucho tiempo atrás. Abraham era portador de la semilla correcta, pero la siembra en una tierra incorrecta, como lo es Agar, la esclava, sin esperar esa tierra que Dios había prometido, que era Sara. Entonces, cuando hablamos de sembrar, podemos hablar que hay semillas buenas para sembrar y tierras equivocadas, pero también hay semillas incorrectas que sembrar. Muchas veces sembramos una semilla buena en una tierra incorrecta, y ese es el peor escenario. A veces sembramos una mala semilla en una buena tierra, pero muchas veces vamos a recibir lo que hemos sembrado. Como dice esta palabra, no se puede eludir la semilla sembrada. No puedes sembrar porotos y te salga una sandía. Eso es absurdo, porque cada semilla tiene una información genética de lo que va a dar a luz esa planta. Y aquí es donde yo quiero hablar de lo que pasa después que nosotros sembramos. Porque una cosa es ir caminando por el campo, ir lanzando la semilla, ir sembrando semilla tras semilla, zanja tras zanja, ir sembrando. Eso es una parte. Y tú lo haces con esperanza. Tú piensas y tú dices, al término de esta temporada, aquí va a haber trigo, aquí va a haber maíz, aquí va a haber la cosecha que espero. Semilla tras semilla, esperanza. Ahí está el Salmo 126. Los que van con la preciosa semilla irán andando y llorando. Ahí van, pasándolo mal en el momento, pero con la esperanza que volverán con el regocijo. Pero ¿qué pasa cuando hemos sembrado mal? ¿Qué pasa cuando hemos sembrado mal? Y es que entre que sembramos y entre que cosechamos, hay, llamémoslo así, un silencio de Dios. Y ese silencio de Dios en el proceso entre que hemos sembrado y que hemos cosechado, es un silencio que muchas veces nos aterra. Por eso, fíjate esa lámina, el silencio de Dios en el proceso. Un paisaje de absoluta soledad. Y a veces pensamos que el silencio de Dios es ausencia de Dios. A veces pensamos que después de haber sembrado, la semilla de manera mágica va a salir de un día para otro. ¿El Señor lo puede hacer? Claro que sí. Hizo reverdecer una vara de almendro y salir almendro en 24 horas. Frutos. Pero el Señor, de manera de principios, ha establecido que lo que el hombre siembre, eso es lo que va a cosechar. Y Él ya estableció ese principio. Y Él no tiene que volver a repetir eso en el proceso, porque la tierra obedecerá la instrucción del principio de Dios. Pero ese silencio, a quienes han sembrado bien, muchas veces les aterra. Aterra estar en un silencio porque se ha sembrado y no se ve nada. Seguramente tú en tu casa has cosechado, tienes alguna huerta y tú siembras alguna semilla y vas al otro día y no hay nada, hay tierra. Y vas al otro día y hay tierra. Y vas al otro día y hay tierra. Y comienza el sistema a impacientarte de no recibir, de no ver un brote, de no ver un fruto, de no ver un crecimiento rápido. Porque el sistema te dice todo debe ser ahora ya, mínimo esfuerzo, mínimo trabajo, mínimo proceso.
Y ahí Dios guarda silencio. Y es que Dios guarda silencio porque Él ya dio una instrucción y esa semilla está trabajando aunque tú no lo veas. Dios guarda silencio porque en esa semilla Él ya dejó una instrucción y esa semilla crecerá en el momento que la palabra de Dios se lo indicó. Pero cuando se planta una mala semilla, también hay un silencio de Dios. ¿Te imaginas que Dios fuera un Dios de respuesta automática según nuestra propia imagen, según nuestra propia imaginación? Sería algo así como que yo hago el bien e inmediatamente Dios me hace caer su bendición. Pero si yo hago el mal, inmediatamente Dios tendría que tirar un rayo para destruirme. Entonces muchas veces ante una correcta siembra o ante una incorrecta siembra va a estar el silencio de Dios, según nuestros oídos. Porque la palabra del Señor sobre tus cosechas ya está escrita. Y es la que dice Gálatas 6:7. De Dios nadie se burla. Dios muchas veces calla, guarda silencio, por amor a cada uno de nosotros. Es así como en el término del libro del profeta Sofonías, el Señor habla al profeta y le dice: regocíjate, Israel, llénate de su alabanza, y comienza a hablar. Y hay una hermosa frase donde dice: Dios callará de amor. Y es que a veces nosotros vemos a alguien que le hace mal a la gente, a alguien que nos ha hecho mal a cada uno de nosotros, que nos ha dañado. Vemos una maldad y decimos: Dios, ojalá cayera como los discípulos. Señor, ¿quieres que caiga un rayo sobre ellos, estos impostores? Y a veces queremos que el rayo de Dios caiga. Si el rayo de Dios cayera cada vez que pecamos, ninguno de nosotros estaría vivo. Por eso que el silencio de Dios permanece en el proceso. Dios ya habló al principio y Dios ya habló para el final del proceso. Pero muchas veces el Señor calla en el silencio porque está trabajando en amor para cada uno de nosotros. Es así como Isaías en el capítulo 53, profetizando 700 años antes que Cristo el Señor fuera crucificado, dice esta palabra maravillosa. Y el profeta Isaías es como que se le abre una ventana en el Kairos y él ve presencialmente la crucifixión de Cristo. Él ve su camino a la cruz y él dice, entre otras descripciones tan gráficas y tan certeras: maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Silencio. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador. Silencio. Y ni siquiera abrió su boca. Y es que a veces la impaciencia de querer escuchar una palabra caprichosa de Dios para nosotros quiere hacer que Dios abra su boca para hablarnos. Pero aún en el momento que la siembra del Padre, Cristo el Señor, se estaba poniendo ahí en la tierra, estaba cayendo el grano de trigo para morir, para quedar solo, aún en ese momento, la boca de Dios estuvo en silencio. Silencio no es ausencia, es que Dios está trabajando en el proceso. Él estuvo callado porque en el fondo del Espíritu en Cristo había una satisfacción. Y esa satisfacción era que Él, estando enmudecido, Él veía el fruto de su aflicción. Bendita palabra. Hermano, muchas veces vas a tener que sembrar y van a estar ahí tus trasquiladores, va a estar ahí el yugo, va a estar ahí el cansancio. Pero ¿sabes qué? Cierra tus ojos, enmudece como Cristo el Señor lo hizo, como el Padre lo hizo con Israel, cayó de amor. Calla tu boca y por la fe ve el fruto de la aflicción momentánea, porque así como estás sembrando con lágrimas, con regocijo segarás. Qué hermosa es la palabra del Señor, qué esperanzadora para cada uno de nosotros. Amado, quiero entrar en el corazón del mensaje para ir ya llegando a la conclusión de esta conversación. Hoy tenemos la gran oportunidad de sembrar en lágrimas para mañana recoger con regocijo. Es mejor llorar hoy en la siembra
que llorar mañana en la cosecha cuando ya no haya esperanza de recoger los frutos que el Señor nos está hoy iluminando. ¿A qué me refiero con sembrar hoy? Tú tienes una vida que es tu gran inversión que el Señor te ha entregado en esta tierra. Es tu gran capital que Dios tiene. Hoy día yo voy camino a los 40 y parece que hace 2 años nomás tenía 20. Yo sé que usted piensa que yo soy más joven, pero esa es la verdad. Voy llegando a los 40. Esa es la verdad, chiquillos, los que están acá. Y muchas veces, al igual que tú seguramente, he dicho, ¿cómo no volver a los 20 y sembrar mejor? ¿Cómo no hacerlo? Entonces, cada vez que pienso así, el Señor me redirecciona y me dice, mira hacia el futuro. Hoy tienes la gran oportunidad de sembrar bien. Y yo te hablo a ti, iglesia, familia, jóvenes, adolescentes, niños que puedan estar escuchando esta palabra. Hoy es el gran capital que tú tienes, tu vida. Siémbrala bien delante del Señor. Permite que la palabra del Señor se cimiente en tu corazón, se siembre en tu corazón, para que mañana sea un fruto de regocijo para tu vida y no una lamentación de querer volver a los 20, a los 10, a los 30. Hoy es el día que el Padre nos está diciendo, muchachos, amada iglesia, sembremos bien hoy para cosechar bien mañana. Mire, quiero que profundicemos rápidamente en la parábola del sembrador, porque si hay algo que debemos aprender en esta conversación sobre sembrar con esperanza, es que podemos sembrar bien hoy, pero el proceso de siembra no termina cuando tú pones la semilla y tapas la semilla. No vuelves en 10 meses a recoger tu trigo, no vuelves en 12 meses a recoger tu maíz. No, cada día debes cuidar tu siembra en esperanza. Te lo repito, debes cuidar tu siembra para lograr cosechar. Debes lograr tu siembra, debes cuidar tu siembra para lograr cosechar. Como le dije en la introducción de esta conversación, el sistema nos invita a lo fácil, a lo rápido, a cosechar sin ningún esfuerzo, a la ley del mínimo esfuerzo. Es así como fraudes como los quesitos mágicos. ¿Se acuerda de esa historia? Son tan fáciles de hacer aquí en Chile, porque la gente quiere ser millonaria de un día para otro. La gente quiere acumular riquezas de un día para otro. La facilidad, así te lo muestra el mundo. Pero no es así lo que enseña la palabra del Señor. Y yo quiero que veamos la parábola del sembrador, porque Jesucristo el Señor toma la agricultura, toma el campo, toma lo que sabían las personas que le estaban oyendo, y en parábola comienza a hablar esta palabra del Señor. Ahí en Mateo 13 voy a leer algunos versículos para que contextualicemos y luego hagamos un pequeño resumen que nos va a dar unos puntos súper importantes para compartir en esta mañana. Y les dijo en parábolas, muchas cosas como estas. Un sembrador salió a sembrar. Mientras iba esparciendo la semilla, una parte cayó junto al camino. Y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esta semilla brotó pronto, porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron por no tener raíz. Se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos, que al crecer la ahogaron. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno, en el que se dio una cosecha que rindió 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que se había sembrado. Ahí está la parábola del sembrador. Como el Señor les hablaba en parábolas y el corazón de la audiencia estaba endurecido, estaba con callosidad de su alma, su espíritu, su corazón, sus ojos ciegos por la dureza de su corazón, el Señor hace una explicación del sermón. Y terminando esta palabra en parábola, la gente le dice, ¿qué quieres decir? El Señor dijo, por esta vez les voy a explicar en español,
por esta vez le voy a facilitar el trabajo de entender mi palabra. Y hace la siguiente explicación. Vea usted este cuadro que lo resume de mejor manera. Primero, la semilla que cae, salió del sembrador, y esta semilla cae en el camino y se la comieron los pajaritos. El Señor dice, esto que pasó en esta historia que les estoy contando es equivalente a que el ladrón, Satanás, es quien roba la palabra sembrada. Ahí está la primera aplicación. El Señor les habla con peras y con manzanas a las personas. Y les dice, aquí hay tres tipos de fracaso para la siembra. El primero es aquella que Satanás se roba porque no cayó en la tierra, sino que cayó en el camino. Y eso es cuando, amado, tú recibes una palabra del Señor, pero permites que Satanás susurre a tu oído y te robe esa palabra que el Señor te ha dado. No permitas que toda esa siembra que Dios ha hecho en ti se pierda. Tómala, cuídala. No permitas que Satanás te robe la esperanza. No permitas que Satanás te susurre al oído y te diga cómo vas a ir a la iglesia, para qué te vas a conectar, si estás en pecado, si estás en esto, en lo otro. Es la voz de Satanás que quiere robarse la palabra de gracia de Dios para nosotros. Hay un segundo ejemplo que Cristo el Señor explica. La semilla que cae en las piedras. Cayó entre medio de las piedras donde había poca tierra, donde había poca profundidad. ¿Y a qué se refiere el Señor? Lo explica nuevamente con peras y manzanas. Esa siembra es la siembra que se hace en una tierra poco profunda y que no alcanza a tener raíz. Por lo tanto, crece rápido, pero llega el sol fuerte y a los pocos días ese pequeño almácigo se seca y muere porque no tuvo la profundidad sus raíces para beber agua. Este es el tipo de personas que recibiendo la palabra del Señor no la recibe en su espíritu, sino que la recibe en su emoción, sino que la recibe en el alma, y esa palabra rápidamente se seca. Venías aquí el domingo al culto y recibías una palabra y salías aleonado y decías, que vengan mis enemigos, que vengan los gigantes, aquí los voy a destruir. Pero vino el lunes la primera dificultad y la palabra sucumbió ante las circunstancias porque no tuvo raíz. Hoy día hay una tendencia a recibir la palabra de Dios de manera superficial en nuestra vida y no permitir que se enraíce. Esa palabra no podrá prosperar si realmente no hace raíz en tu corazón, si realmente no se afirma en el momento del calor, en el momento de la prueba. Las semillas que cayeron en las piedras. Pero el tercer fracaso en esta siembra tiene que ver con esa semilla que cayó en los espinos. Había tierra, había humedad, había circunstancias favorables para que la semilla crezca. Y la semilla crece, pero está rodeada de tantos espinos que finalmente terminan ahogándola y terminan marchitándola y matando el almácigo o la planta que nace. Y el Señor lo vuelve a explicar con peras y manzanas. Y les dice, esto, muchachos, tiene que ver con los afanes de la vida. Los afanes de la vida, la preocupación, los quehaceres del día a día. La misma vida te entretiene y hace que mi palabra se ahogue en tu vida. Amados, el Señor nos está llamando a hacer una siembra en esperanza. Pero tengamos ojo, que no solamente Satanás nos viene a robar la palabra, sino que nuestras propias emociones, nuestra propia superficialidad en recibir al Señor desde nuestros sentimientos y nuestros propios afanes, siguiendo las añadiduras y no al reino de Dios, hacen que las semillas no logren prosperar en nuestras siembras. Sin embargo, la parábola termina con la explicación de aquella semilla que cae en buena tierra. Y es la esperanza que yo tengo. Yo creo que le estoy hablando en esta mañana a personas, a familias, que son buena tierra para la palabra del Señor, que abrirán su corazón para dejar que esa semilla caiga y sea fructífera. Y no solamente dé un fruto, sino que dé al 30, al 60
y al 100 por una sola semilla, obtendrás 100 semillas. Eso es lo que dice la palabra. Y esa es la tierra buena, es la vida dispuesta a la siembra del Señor. Luego de esto, el Señor sigue hablando de la agricultura y abre un apéndice, que es otra parábola, pero que tiene que ver con esto. Y habla sobre los ataques que tienen los sembradores. Porque si tú te dispones a ser un sembrador del reino del Señor, debes saber que vas a sufrir ataques. Debes saber que no va a ser fácil sembrar y que vas a tener que ser vigilante con tus siembras. Luego en la siguiente parábola, que tiene que ver con lo mismo, dice la palabra que había un hombre que sembró, pero sus enemigos en la noche vinieron y también sembraron cizaña, maleza. Sembraron esa maleza, esa cizaña en medio de sus cultivos. ¿Para qué? Para estropear sus cosechas. Luego, cuando empezó el proceso de crecimiento, todos los brotecitos son verdes. Y aquí es donde está esta pausa de Dios, porque Él ya habló a la tierra, porque Él ya habló a la semilla. Y en esa tierra hay buenas semillas y hay malas semillas. Entonces los obreros le dicen al Señor, ¿la sacamos nosotros? Mira lo que dice ahí en Mateo 13:24. Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en su campo. ¿Te das cuenta que la semilla sembrada es buena? Pero mientras todos dormían, y aquí está la palabra clave, porque aquel que siembra debe ser vigilante con su siembra y no puede permitir dormirse, porque cuando tú te duermes, como el diablo no pudo comerte la semilla, fue sembrada, como el diablo no pudo apagarla con los afanes, como Satanás no pudo apagarla con tu emocionalidad, con tus sentimientos, si esa palabra comenzó a prosperar en tu vida, el diablo, el mismo infierno, va a esperar el momento preciso que te duermas para querer estropear las semillas que con tantas lágrimas has sembrado. Pero mientras todos dormían, llegó su enemigo y sembró mala hierba entre el trigo y se fue. Cuando brotó el trigo y se formó la espiga, apareció también la mala hierba. Fíjate lo que está pasando. Versículo 27. Los siervos fueron al dueño y le dijeron, Señor, ¿no sembró usted semilla buena en su campo? Luego dice la palabra, entonces, ¿de dónde salió la mala hierba? Esto es obra de un enemigo, le respondió. Le preguntaron los siervos, ¿quiere usted que vayamos a arrancarla? Y aquí viene una palabra del Señor. ¡No! Les contestó, no sea que al arrancar la mala hierba, arranquen con ella el trigo. Y aquí viene a desencadenar el proceso de cosecha como revelador de una buena o de una mala siembra. El Señor dijo lo siguiente, no la arranquen, porque ese no es el trabajo de ustedes. Dice la palabra que por los frutos los conoceréis. Dice la palabra que no podemos engañar a Dios. En el momento de la cosecha, la buena semilla traerá fruto, pero esa semilla que Satanás ha querido sembrar para estropear tus cosechas será secada, y no por nosotros, sino por la palabra que Dios ha establecido sobre una mala semilla. ¿Qué quiere decir esto? Dejemos a Dios hacer su trabajo. Nosotros seamos vigilantes, sembremos bien, sembremos vigilantemente, reguemos, cuidemos nuestras siembras, pero dejemos a Dios también hacer su trabajo. Porque no es ni su trabajo ni el mío arrancar la cizaña, pero tampoco es su trabajo y el mío darle instrucción a esa semilla que pueda crecer. Ese es el trabajo de Dios. Deja a Dios hacer su trabajo. Dile al que está a tu lado y en su familia, no tengas temor. Dios no puede ser burlado. Deja a Dios hacer su trabajo. Y lo primero que te quiero decir sobre esto es que Él, es decir, nuestro Dios, y no nosotros, y no las circunstancias, sino que Él es el que hace crecer tu semilla. Dios es el que hace crecer su semilla.
Y si puede ver esa lámina ahí, como aparece ese almácigo que va creciendo en la mano de alguien y pareciera como que estuviese tan frágil, en la mano del Señor está el crecimiento para cada uno de nosotros. Él hace crecer tu semilla. Tú preocúpate de sembrar, tú preocúpate de regar, porque el crecimiento lo va a dar el Señor en su momento. Eso es lo que pasaba ahí en la iglesia de Corinto. Había una pugna, había un pleito entre los sectores, entre los de Cefas, los de Apolos, los de Cristo, los de Pablo, y todos iban para un bando, para otro. El Señor le dice: momento, no se confundan. Miren lo que dice 1 Corintios 3:6. Yo sembré, dice Pablo. Ahí está el sembrador. Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. A veces nosotros queremos hacer el trabajo de Dios y queremos obligar a la semilla a crecer antes de tiempo. Preocúpate de sembrar, preocúpate de regar. No te preocupes de la cizaña, porque Dios es el que limpia nuestras cosechas, pero también es el que nos ha dado el crecimiento. El crecimiento a tu grupo lo dará Dios. El crecimiento a la palabra sembrada lo dará Dios y no tú. Quiero ir concluyendo con este pensamiento, pero no puedo dejar de testificar de lo que el Señor ha hecho. Porque en este mismo pensamiento de la siembra, muchas veces tú piensas haber perdido el tiempo. Tú piensas que las siembras que has hecho no han tenido resultado. Y es algo que yo también lo he pensado. Y una etapa de mi vida en la cual yo no estuve acá en Santiago, viví en el norte, en la ciudad de La Serena. Viví 8 años en esa ciudad junto a mi familia, por una misión que el Señor nos había dado. Y fueron tiempos hermosos porque vimos la mano del Señor, pero no puedo desconocer que fueron tiempos de lágrimas, que fueron tiempos de dificultad, tiempos de siembra. Y volví sin haber visto muchos frutos que yo esperaba ver. Y el Señor me regaló esos momentos increíbles en su palabra, en esas vivencias que el Señor es tan palpable y tan visible. En algún año, en algún mes del año 2005, 2006 tiene que haber sido, por ahí, por esos años, recibimos un hermoso matrimonio en nuestro grupo, junto a mi esposa. Éramos tan jóvenes como ahora y teníamos un grupo pequeño, y llegó un matrimonio absolutamente destruido, quebrado en sus finanzas, quebrado en su matrimonio. Totalmente marchitada su relación con Dios, totalmente quebrado el núcleo familiar. Y ellos fueron recibidos por nuestro grupo, gente muy hermosa que hay en ese lugar, quien los abrazó con cariño, quienes los acogieron, quienes los vincularon con ese grupo. Comenzamos a trabajar. Jueves tras jueves había una palabra. Y recuerdo muchos jueves llegar cansado del trabajo. Llegar con así los dientes, como cuando tú vienes de tu trabajo en los tiempos normales y en vez de llegar a tu casa tienes que ir a hacer la obra del Señor, ir a la iglesia a predicar, ir a tu grupo pequeño. Y en ese tiempo andaba mucho en locomoción, en colectivo. Eran esfuerzos para llegar a ese lugar. Jueves tras jueves llevaba una palabra del Señor, la oración, la contención. Pasaron los meses. Pasaron los años, las circunstancias, el mismo Señor en su plan nos fue moviendo y luego volvimos acá a Santiago. Y hace 12 años que pasó eso, donde estábamos sembrando una palabra del Señor. Y mucho tiempo que yo no supe de muchas personas que estaban en ese grupo. Y en este tiempo que el Señor me regaló de poder descansar en mis vacaciones, fuimos a La Serena y estuvimos visitando a muchas personas. Y el Señor me regaló la oportunidad de volver a encontrarme con ese matrimonio. Ahí estaban. Después de 12 años los volví a ver. No sabía mucho de ellos, pero al escuchar hablar a ese hombre, al escuchar hablar a esa hermana, a ese matrimonio, ellos comenzaron a decir algo como lo siguiente. Me decían: Juan, Mapame,
Jamás voy a olvidar un día jueves que llegué ahí, con la vida destrozada, hundidos. Y nos entregaste una palabra del Señor que decía que no somos hijos del miedo, del temor, sino que en Dios tenemos seguridad, somos sus hijos, fuimos adoptados por Él. Y Él me cuenta en este testimonio que esa palabra recibida fue una palabra que lo hizo renacer en Cristo el Señor. Luego Él se tuvo que cambiar de congregación, sus distancias por distintos motivos, y luego le perdí el contacto. Después de 12 años de haber sembrado una palabra en ellos jueves tras jueves, semana tras semana, conversación tras conversación, durante 12 años jamás vi un fruto de eso. Pero ¿sabes qué? Después de 12 años encuentro a un pastor, a un hombre totalmente transformado por la palabra del Señor. Encuentro a una mujer madre de muchos. Encuentro a un matrimonio como un nido para recibir a muchas personas. Encuentro a un hombre lleno de la palabra del Señor. Encuentro a un matrimonio de pastores predicando, sacando gente de droga, gente de alcohol. ¿Y sabes lo que me habló el Señor? Tú sembraste, otro regó. Jamás viste crecer esa semilla, pero yo soy el que da el crecimiento. Y sabes que en ese momento el Señor sanó mi mente, sanó mi corazón. El Señor me dijo, esos 8 años no fueron en vano, porque tú fuiste a sembrar durante 8 años y después de 12 años te permito ver una gavilla, te permito ver un fruto, te permito ver una obra, te permito ver algo que te permití sembrar y que yo le di el crecimiento. ¿Sabes por qué? Porque el crecimiento no depende ni de ti, ni de mí, ni de una congregación. No depende de las estructuras que guiemos o de las metas que le pongamos a Dios. No, amado, no, amada. El crecimiento lo da Dios. Entonces el Espíritu Santo me recordó esto. Siembra, riega, cuida, vigila, pero el crecimiento lo doy yo. Y yo le hablo a esa gente desesperanzada. Yo le hablo a esa gente que ha sembrado por años en su esposo. Le hablo a esa familia que ha sembrado por años en la gente y que no ve fruto. Hermano, no te canses de sembrar, no te canses de regar, porque llegará el momento en que el Señor te da el fruto. Bendita palabra del Señor. Te bendigo en esta mañana y quiero terminar con esto. Él, el Señor, va a limpiar lo que no tiene fruto. Tú no te preocupes de eso. Él va a limpiar de tu vida lo que no tiene fruto. Mira lo que dice el Señor ahí en Juan capítulo 15. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta. Pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. El periodo de siembra hasta que aparece el fruto, la cosecha, es un periodo de lágrimas, de esfuerzo, es un periodo de pagar precio, pero también es un periodo donde viene la poda de Dios para nuestra vida. Es un periodo donde si queremos dar fruto, tenemos que permitirle a Dios que Él corte en nuestra vida lo que no nos va a servir. Aquello que le está robando la savia al fruto, aquello que le está robando la fuerza al fruto. El Señor en los próximos tiempos, amado, si tú te dispones a sembrar, tengo una inspiración del Señor para ti y una palabra que decirte de parte de Dios. Disponte para el Señor, dispone tu corazón para el Señor y tú vas a ver que aunque sea doloroso, pero el Señor va a comenzar a limpiar tu vida de aquello que no te va a servir. Amistades, amigos, relaciones, muchas cosas que hoy no te sirven, el Señor las va a cortar de tu vida. No pienses muchas veces que las crisis son para matarte. Muchas veces esos momentos de dificultad son porque Dios te está limpiando para que des más fruto todavía. Dispone tu corazón a sembrar con esperanza. Y termino con este pensamiento de la palabra del Señor, con este versículo maravilloso. Porque nuestro Dios es el proveedor tanto de semilla como de pan. Nuestro Dios es el proveedor tanto de semilla como de pan. Y este principio no lo puedes olvidar para sembrar en esperanza. Porque nuestro Dios va a poner en tu mano
dos cosas: semilla y pan. El pan es para comerlo, pero la semilla es para sembrarla. 2 Corintios 9:10. El que suple semilla al que siembra. ¿Quieres ser un sembrador? Sí, tú ahí en tu casa, pon tu manito de manera simbólica, de fe, y dile: Señor, quiero ser un sembrador. Pon semilla en mis manos, pon semilla en mi boca, pon semilla, pon recursos en mis manos para sembrar. Quiero ser un sembrador. Él da semilla al que siembra, pero debe ser un sembrador para que Él ponga semilla en tu mano. Él da semilla al que siembra y también le suplirá el pan para que coma. Tú debes preocuparte de semilla, de ser un sembrador, y el Padre pondrá semilla y pondrá pan. ¿Cuál es la promesa para ti? Y esta es la palabra de promesa, esta es la palabra de esperanza para los sembradores. ¿Eres un sembrador, amada catedral, amada iglesia, amado matrimonio, jóvenes, hermanos de la tercera edad, amados líderes, adolescentes, niños? ¿Somos sembradores? ¿Somos sembradores? Si lo somos, esta es la palabra del Señor para nosotros. Él pondrá semilla y también pondrá pan. No te faltará nada, ni para sembrar ni para comer. Pero también aquí viene una palabra profética de fe para ti. Él aumentará tus cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Yo declaro que este año 2021 el Señor dará pan, dará semilla y aumentará los cultivos a cada uno de aquellos que se dispone a ser un sembrador y a ser buena tierra para la semilla del Padre. Es la palabra del Señor para esta mañana, para la familia, para la catedral de la alabanza. Es la palabra del Señor para la iglesia. Hermanos, sigamos sembrando en esperanza. Yo quiero orar contigo antes de terminar este tiempo, porque quiero orar por aquellos que están sembrando con lágrimas. La palabra dice que volverás con abundantes cosechas. Padre, gracias por tu palabra de esta mañana. Gracias por este tiempo de esperanza ante la actitud de siembra que cada uno de nosotros tenga. Señor, quiero pedirte que esta palabra traiga esperanza a cada uno de mis hermanos sembradores, sembradores de recursos, de tiempos, de palabra, de acompañamiento espiritual, a mis líderes, pastores, a cada uno de aquellos que se ha dispuesto a decir: sí, Señor, yo soy un sembrador. Oro por ellos ahora. Oro por ti, hermano, que estás ahí en casa. En el nombre de Jesús, la palabra del Señor te hace visionar cosechas abundantes de justicia. Te hace visionar cosechas abundantes del reino de Dios. Y aunque pasen los años sin que veas un fruto, no te canses de sembrar, porque el Señor dará el crecimiento en el momento oportuno. Padre, que la esperanza inunde el espíritu de mis hermanos y que puedan, Señor, visualizar las cosechas, aunque aún la tierra ni siquiera de un brote, ellos por la fe ya estén visualizando las cosechas que tú tienes preparados para ellos. Ayúdanos, Señor, a que la semilla no se ahogue. Ayúdanos a que la semilla, Señor, se mantenga en medio de nosotros, creciendo sana y dando fruto como tu palabra lo enseña. Padre, que esta palabra reconforte el corazón de tu iglesia como tú la has enviado y no volverá vacía. En el nombre de Jesucristo el Señor, te bendecimos, Padre. Aleluya, amén. Gracias, amada iglesia. Te bendigo a cada uno de ustedes y atesora esta palabra en tu corazón. Un gran abrazo en Cristo el Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, porque ella nos enseña, nos ministra. Así que, hermanos, a sembrar con esperanza, a trabajar en esta palabra durante la semana. Recuerde que a través de nuestras redes sociales usted va a recibir el resumen de esta palabra. Recíbala, vuelva a leerla, vuelva a estudiarla junto a su familia, vuelva a edificarse y que el Señor siga hablando a través de ella. Amén. Le invitamos para que el próximo domingo aquí estemos nuevamente conectados. Un nuevo tiempo para recibir más de nuestro Señor. Y así también recuerde que mañana lunes
va a ser enviado el altar familiar. Es un lindo tiempo para que como familia usted pueda desarrollar, aprender la palabra, ser el sacerdote, ahí hablando, transmitiendo a nuestros hijos y a nuestra generación lo que el Señor tiene para nuestro hogar y nuestra casa. Y antes de terminar, de despedirnos, recuerde que hoy es 14 de febrero, Día de los Enamorados, así que ahí sorprenda a su esposo, sorprenda a su esposa, a su enamorado, enamorada, a sus hijos. Haga un lindo tiempo en familia junto a nuestro Señor. Así que muchas bendiciones, que esté muy bien. Hasta luego.